Pecador, contempla el día final en que han de dar cuenta los hijos de Adán. En un verde valle que es de Josafat, envuelto en pavesas el mundo verás. Acabado el mundo debes contemplar que el cuerpo y el alma su unión buscarán. Llamará a Dios a juicio a todo racional para que den cuenta del modo de obrar. Dime, pecador, si en gracia no estás cuando Dios te llame a su tribunal. Tu seno de culpas allí se verá y aun las más ocultas patentes serán. Tu ángel de la guarda allí te acusará y María Santísima no te amparará. Allí el juez severo gran cargo te hará, de tu mala vida tú responderás. No habrá allí disculpas ni se admitirán descargos a nadie de su mal obrar. Dime, miserable, ¿de quién te valdrás? Si allí al más justo temblarle verás. Llorad vuestras faltas, gemid y clamad, que si grave es la culpa, el infierno es más. Es píldora amarga, dorado disfraz, que se vende azúcar siendo rejalgar. Es serpiente astuta, dragón infernal, basilisco que mata con solo mirar. Es un momento solemne en esta plática sobre la resurrección y el juicio final, el momento de la sentencia. Como se podrían imaginar, porque un juicio sin sentencia en realidad no es juicio. Entonces hoy día nos toca asomarnos a ese momento solemnísimo del juicio dado por Dios hecho hombre a toda la raza humana. Pongámonos en la presencia de la Trinidad Santísima y de nuestra Divina Madre, la Santísima Virgen, para que obtengamos misericordia y nos convirtamos y podamos estar del lado de los elegidos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces llegamos al gran punto para el cual nos hemos ido preparando,
con todas las pláticas previas, el momento de la sentencia. Vimos en el último sábado la materia del juicio. Aludimos de una manera especial hicimos la precisión, ¿no es cierto?, de que se trata de un juicio acerca de todas las obras que realizan los hombres, sean de pensamientos, porque se puede pecar con el pensamiento, ¿no? Y se puede pecar incluso mortalmente con el pensamiento. Sea de palabra, porque también se puede pecar mortalmente de palabra. Sea con las acciones, porque también se puede pecar mortalmente con las acciones. Sea de omisión, porque también se puede pecar mortalmente de omisión, teniendo presente que serán juzgados todos las acciones, incluso las que han sido objeto de un pecado venial, es decir, no de pecados que merecen la condenación eterna. Y como serán juzgadas todas estas cosas, también, ¿no es cierto?, estará el aspecto en cuanto al pecado de mérito que se llama, objeto de castigo, y en cuanto a los actos de virtud, porque se puede practicar la virtud con el pensamiento, si se puede pecar, se puede también practicar la virtud, con la palabra se puede practicar la virtud, con las acciones como con las omisiones. ¿Cómo se puede practicar con las omisiones la virtud? Bueno, apartándose a las ocasiones de pecado. Es una omisión. No hay que estar en las situaciones de pecado mortal. Hay que estar fuera de eso. Es una virtud, el omitir las ocasiones, el no estar presente en todo peligro grave para la virtud. Y en relación a esto, quería solamente hacer un pequeño alcance, que creo es importante. En relación a los pecados, se refiere a pecados que se cometen por no cumplir con las obligaciones que tenemos. El que no va a misa el domingo por su culpa, por un grave descuido, comete un pecado de ir a misa. No está mandado ponerse en ocasión próxima de pecado, ¿cierto? Lo que dicen algunos, que así se prueba la virtud, eso es un disparate de la soberbia, un engaño del demonio nomás. Por eso les decía, ¿no es cierto?, que está mandado no ponerse voluntariamente en ocasión próxima de pecado. Entonces, hacemos un acto de virtud omitiendo esa situación. Bueno, entonces, en relación a los pecados de omisión, tenemos uno particularmente penoso, dicen los santos, que es el tiempo perdido. Puede ser materia de pecado mortal, ¿no es cierto? Si con el tiempo perdido hemos faltado a graves obligaciones, puede ser objeto de pecado venial, es decir, faltar levemente a nuestras obligaciones, como también puede ser eventualmente una imperfección. San Pablo lo pone así, ¿no es cierto? Materia grave, materia leve, y lo que es objeto de mayor o menor perfección. No es pecado propiamente en principio, pero mayor o menor perfección, mayor o menor imperfección, aun cuando no sea pecado. Por eso, en el caso de la Santísima Virgen, es indudable que ella no solamente no tiene ningún pecado mortal jamás, ningún pecado venial de ningún tipo jamás, pero tampoco tuvo jamás ninguna imperfección. Entonces, para nosotros, comunes mortales, el tiempo es muy importante. Aprovechar el tiempo en la práctica de la virtud, aprovechar el tiempo en el servicio de Dios, aprovechar el tiempo en nuestras obligaciones de Estado. Y nuestras obligaciones de Estado, en el caso, por ejemplo, de ustedes, los casados, bueno, evidentemente es dedicarse tiempo los esposos a ellos como matrimonio. Porque se nos olvida que los demás son medios en razón del matrimonio. Y muchas veces ocurre que los esposos se dedican muy poco tiempo y siempre le están dando prioridad a otras cosas.
o la falta de atención, de dedicación, de tiempo dedicado a los hijos, a la vida familiar, en caso de los mismos niños hacia sus padres, hacia la vida íntegra del hogar. Entonces, pecados de desaprovechamiento del tiempo. Y noten ustedes que el demonio tiene un especial afán en que si no logra ponernos en ocasión próxima de pecado mortal, en lograr hacernos caer en pecados mortales, va a procurar que cometamos pecados veniales. Y si al menos no cometemos pecados veniales, va a buscar quitarnos la paz, va a buscar que perdamos tiempo en cosas menores, si se quiere, pero que podríamos haber aprovechado en una mayor virtud, en una mayor perfección. Recuerdo también en relación a la materia del juicio, y para que lo tenga muy presente, los pecados de escándalo son especialmente considerados en este juicio universal, porque se trata verdaderamente de un juicio de la historia de los hombres. Los pecados que alguien puede cometer, pónganle ustedes, mentalmente, consintiendo voluntariamente en cosas gravemente contrarias a la ley de Dios, en la mente solamente, en que nadie se entera, son pecados que no son de escándalo hacia los demás. Los demás no se enteran. Pero en cambio, todo pecado de escándalo, el marido en relación a su mujer, los padres en relación a sus hijos, los maestros en relación a los alumnos, los niños más grandes o en los colegios, en la familia en relación a los menores, todos los malos ejemplos, ¿cómo arrastran? ¿Qué mal hacen? Dese cuenta los novelistas que han escrito libros indecentes, contrarios a la religión o a las buenas costumbres. Se mueren ellos y esos libros siguen haciendo el mal, siguen perdiendo las almas. ¿Y hasta cuándo perderán las almas? Y siguen circulando, irán circulando hasta el día del juicio final. Películas, cuadros, imágenes, fotos indecentes, etcétera, que siguen prolongándose en el curso de la historia, a través de los años, a través de las décadas, y siguen corrompiendo las almas. Y bueno, los que cometieron ese pecado tendrán que responder de todos los pecados que se cometieron en el transcurso del tiempo. Por algo es un juicio universal, un juicio público y solemne de toda la raza humana, que tiene que responder no solo de sus pecados, sino de todos los pecados. Por eso que se hacen públicos los pecados, como vimos la otra vez. Y de allí también las modas indecentes. Dense cuenta a qué nivel de inmundicia hemos llegado con respecto a las modas en el vestir. Y una primera presencia virtuosa de un cristiano, de una cristiana, o un primer escándalo, con solo su salida fuera de su casa de una manera indecente. ¿Cuántos pecados, malas miradas suscitan en el corazón de otros? Y responderá por esos pecados. Ellos pecaron, ellos pagarán, sí, pero usted también por haberlos provocado. Y es por eso que todos los santos, no solamente del siglo XX, sino es una cosa de recién ahora, los santos de siglos anteriores también lucharon contra esas malas costumbres en relación a los vestidos indecentes, a las modas paganizantes. San Bernardino de Siena es del siglo XIV-XV, y luchan contra esas indecencias, contra los escotes que se introdujeron, contra los tratos libres entre los diferentes sexos, contrariando la prudencia cristiana que había habido siempre. Son pecados públicos, pecados de escándalo, pecados que corrompen a otras almas. Almas que quizás uno no se da cuenta que pecaron, no sabemos el nombre y el apellido de los que pecaron, pero yo fui uno de los causantes de esa
ese tsunami de pecado que se fue dando y se fue corrompiendo cada vez más la sociedad. La educación, dense cuenta, aludimos a la educación llamada con feo nombre, educación sexual, que es corrupción. ¿Cuántas almas? Imagínense, esto comenzó a principios del siglo XX. Hoy en día se la quiere imponer obligatoriamente en todos lados. Es una inmundicia. Y hoy, en muchos colegios católicos, no digo que en todos, espero que no, pero es algo extendidísimo, es un escándalo que no tiene nombre. Y si uno va a reclamar, se burlan de usted, le van a decir, pero ¿en qué mundo vive? Si la iglesia ya aceptó eso, a ese nivel hemos llegado. La iglesia sería justificadora del escándalo. Es una aberración. Cuando fueron condenados absolutamente por la iglesia. Y Jesucristo dice, ay del que suscita los escándalos. ¿O le vamos a enmendar el evangelio a nuestro Señor? ¿Quién tiene poder para eso? Si un ángel del cielo viene a anunciar otro evangelio, sea anatema. Un ángel. Así que nadie en este mundo tiene autoridad para cambiar la doctrina cristiana. La predicación. Pecados de predicación. Pecados de una mala catequesis. Se dejó de predicar sobre el juicio final, sobre el juicio particular, sobre la muerte, sobre el cielo y sobre el infierno. Esos son pecados tremendos. ¿Cuántas almas perdidas por eso? Como me comentaba alguien. Gente que muere mal, que muere en pecado, que muere cometiendo pecados y los celebran con globos, con fuegos artificiales, oiga, deberían estar todos llorando, pidiendo misericordia para el pobre muerto. A ver si hubo un milagro de conversión en último momento. Lo que es difícil que ocurra, por algo estamos hablando de milagro. Y resulta que todo es algarabía, es como si fuera una fiesta. San Vicente Palotti, a uno que murió impenitente, ejecutado por la máxima pena capital, por la pena de muerte, a causa de sus crímenes y no quiso arrepentirse, agarró la cabeza del recién ejecutado diciendo, miren el rostro de un condenado en un infierno. Lo hizo San Vicente Palotti. No lo puede hacer cualquiera, ¿no es cierto? Pero fue una cosa que produjo un impacto tremendo. Y resulta que ahora nos reímos y hacemos fiesta con los muertos que supuestamente queremos y que han muerto en situaciones verdaderamente trágicas. Qué terrible. Por eso, si hay juicio público, universal, solemne, y toda la raza humana, evidentemente, dense cuenta, claro, en primer lugar, serán juzgados, habrán sentencias, digámoslo así, habrán pronunciamientos por estados de vida. Los pecados de los padres, los pecados, ¿no es cierto?, de las autoridades públicas, de los que fueron autoridades públicas, ya no serán autoridad, los pecados también de los que fueron constituidos en miembros de la jerarquía eclesiástica. Los pecados de los papas, de los obispos, de nosotros los sacerdotes. Claro, pero ¿quién es el que pecó fallando en las catequesis y en la predicación? Los sacerdotes, claro, pero más aún los obispos, pues. Que no velaron por la enmienda de esos desórdenes. Y estamos en la situación que estamos. Estamos en la situación que estamos. Por eso
Si en el juicio privado, en los cuadros que representan la fe católica, en el arte cristiano, en el arte católico, es impresionante ver a papas y obispos y qué sé yo en el fuego del purgatorio. Sí, bueno, no hay que excluir, ¿eh? No hay que excluir que puedan haber, que haber de, ojalá que sean muy pocos, ¿no es cierto? Pero no hay que excluir que puedan haber condenados. ¿Eh? ¿Qué responsabilidades? Los pecados de condescendencia con el mal. ¿Por qué no nos afecta el escándalo? ¿Por qué cada uno vive tu vida y no te preocupes de cómo vive la gente? Toda esta idea es que hoy en día falsísima. No, es que no hay que juzgar, nadie puede juzgar nada. Deformando el evangelio. Entonces están asesinando a las guaguas, a los bebés en el seno materno, no se puede juzgar nada. Están robando a manos llenas, están descristianizando desvergonzadamente la sociedad y no hay que juzgar nada. Es aberrante. ¿Cómo no hay que juzgar? Claro que hay que juzgar. Hay que odiar el pecado y hay que rechazar y combatir a los pecadores que destruyen la sociedad cristiana. Entonces las Sagradas Escrituras insisten mucho en el odio al pecado, en el odio al pecado. Entonces se ha introducido hasta se rechaza hablar de odio al pecado. Y hay que odiar el pecado. Y hay que odiar la maldad de los pecadores. Y si bien es cierto, amamos sus almas y queremos su salvación, en tanto y en cuanto hacen el mal y se hacen enemigos de Dios, en ese tanto y en cuanto odiamos su actividad y su proceder. Por algo son enemigos de Dios, en tanto y en cuanto lo son, no son amigos nuestros, pues. No deben serlo, por lo menos. ¿Me entienden? Y es por eso que los santos padres, los escritos de los doctores de la iglesia, ponen el nombre y el apellido de los heresiarcas y de los corruptores de la sociedad como enemigos de la salvación de las almas, como enemigos de la Santa Iglesia Romana. Porque querían justamente la salvación de las almas, incluso de aquellos que apuntaban con el dedo como, como servidores del maligno. Entonces va a ser juzgado de manera particularmente severa esta actitud práctica que ha sido denominada el catolicismo liberal, por el cual pretendemos nosotros hacernos más misericordiosos que Dios nuestro Señor. Porque si hay una muestra de misericordia de Dios, es justamente el castigo de los pecadores en este mundo, porque Dios castiga en este mundo a los malvados como un acto de misericordia. Y es por eso que la misericordia verdadera, la misericordia católica, también supone el corregir a los que están equivocados, el castigar a los que tenemos bajo nuestra conducción. Es por misericordia que lo hacemos. Entonces el catolicismo liberal, que ha hecho un mal horroroso en los últimos 2 siglos, de manera especial, ¿no es cierto? Ya venía de antes y ha buscado siempre una sola cosa, conciliar la luz y las tinieblas. Entonces, ante el juicio del mundo, ante el juicio de la historia de los pueblos, a la luz del crucificado, a la luz de su santa cruz, a la luz de sus divinas llagas, el catolicismo liberal va a ser vomitado de la boca de Dios como enemigo jurado de su reino santísimo. Por eso los pecados también de los constituidos en autoridad que les decía. Papas, emperadores, reyes, presidentes, legisladores, parlamentarios, autoridades intermedias, los pecados por el sufragio, por haber elegido gente que no hizo sino contribuir a la descristianización, a renegar del reinado público y solemne de Cristo sobre nuestras sociedades, y internacionales de la ONU, que están detrás de un proceso espantoso
de destrucción de todo lo que queda de vestigio de sociedad cristiana. Entonces, no es casualidad que aquel que ha sido elegido en cada momento de la historia como vicario de Cristo en la tierra, sea elegido en los últimos siglos de manera especial, ¿no es cierto?, en la Capilla Sixtina, ante el juicio final, la gran pintura del juicio final, porque va a tener una responsabilidad única, no solamente el que es elegido, porque no lo elige el Espíritu Santo, como se dice a veces de manera un poco rápida, o ya se entiende de decir la gente piadosamente, ¿no es cierto? Bueno, con la permisión divina, claro, o si no, no podría hacerlo. Pero también la responsabilidad de los que lo eligen, porque en la historia de la Iglesia se han elegido malos papas, papas que no ayudaron mucho a proveer, digamos, a estar a la altura de las circunstancias que se vivían. Qué responsabilidad para su juicio y en el juicio final ante tantas almas de las cuales tienen que responder. En este caso que nombro el Papa, bueno, en otros casos los obispos de las diócesis respectivas. Bien, entonces teniendo esto bien claro, porque por algo hemos estado dándole vuelta y tratando de penetrar lo mejor posible en el juicio final, no se me vayan a hacer una idea, digámoslo así, manca, parcial del juicio, como solamente que se sale a la luz los pecados de cada uno, los pecados cometidos de pensamiento, sí, pero todo individual y todo se replica y se conoce, porque se va a hacer público cómo pecó cada uno individualmente. Está eso, por supuesto, es un aspecto, pero es algo muy asombroso que también se dará en esta dimensión de pecados públicos, políticos, económicos, sociales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso de la economía, de la usura, de todo tipo de los grandes abusos cometidos por lo que ha sido llamado la dictadura internacional del dinero, que entre otras cosas financió, imagínense, un hecho históricamente comprobado, financió el comunismo internacional, financió el nazismo, los mismos banqueros, los mismos multimillonarios. Y después, esa ideología, un pueblo que no sabe distinguir la mano derecha de la izquierda. Es tremendo. Entonces, son pecados que van a dar a conocer cuando se revele todo esto. Estos pecados, especialmente con estas implicancias que arrastran tras de sí a las naciones enteras, van a ser transparentemente puestas a la luz de todas las almas, porque serán solemnemente sancionados por el Rey de Reyes. Y San Gregorio, y así damos un paso más en esta plática de hoy. San Gregorio Magno hace presente, y lo replican los doctores de la Iglesia, los teólogos, que hay una cuádruple diferencia entre los que son juzgados. Por supuesto, siempre serán unos o buenos o malos, pero dice, entre los malos, algunos serán condenados, no serán juzgados. Y la razón de por qué no serán juzgados es porque rechazaron la fe. Sus acciones no serán examinadas porque el que no cree ya está juzgado. No se discutirán sus méritos porque por no tener el fundamento de la fe, sus obras no tenían nada que ver, digámoslo así, con este destino eterno al cual estaban llamados. Por eso aquí se refiere en relación a los malos a todos los infieles,
a todos los infieles. En primer lugar, la sinagoga judía, que precisamos, ¿no es cierto?, para que quede bien claro, es la sinagoga judía del posterior a la venida de nuestro Señor, posterior en particular a la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70, es decir, es el judaísmo talmúdico. La sinagoga del Antiguo Testamento es, digámoslo en palabras simples, no voy a entrar en mayores desarrollos, la sinagoga del Antiguo Testamento es católica. Tenía la fe en Jesucristo que iba a venir, en la Virgen Santísima que lo iba a engendrar, tenía la fe en la Santísima Trinidad, los altos personajes del pueblo elegido de Dios de la antigua ley. Entonces, en la nueva ley, la sinagoga judaica talmúdica ya no es fiel a las profecías, y es por eso que no aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dicen los santos doctores, en primer lugar, quedará patente la ceguera de aquellos que fueron responsables de ese pecado de la sinagoga talmúdica. Por supuesto, desde ya, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver la raza, no es una cuestión biológica, es una cuestión de el asentimiento de la fe. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, que esto no significa hacer un juicio de conciencia nosotros aquí y ahora sobre si acaso hay o no hay personas que se dicen judíos y que eventualmente puedan estar sin culpa personal. Eso es otra cosa, es otro tema que no viene al caso, sino que estamos hablando del punto de vista institucional. En segundo lugar, por supuesto, ¿no es cierto?, todas las falsas religiones organizadas, el Islam, el budismo, todas esas cosas que por todos lados hoy en día aparecen por la televisión, por los medios de comunicación, y que incluso con ellas se quiere hacer de alguna manera rebajar a la Santa Iglesia Católica, que es la única arca de salvación, fuera de la cual nadie jamás ha podido alguien salvarse. Es un dogma de la fe. Lo enseña nuestro Señor. Van a quedar patente también en toda la falsedad que hay detrás de ellas. ¿Por qué? Porque son creencias falsas. La verdad y el error no están en el mismo nivel. No es que unos sean más verdaderas que otras, no, es que lo falso es falso. Lo falso es falso. Otra cosa, una vez más, ¿no es cierto? Lo dejamos claro, no entramos aquí de que puedan haber personas eventualmente en algunas de estas lugares que creen donde están instaladas estas organizaciones que puedan estar sin culpa personal. Eso es otro tema al cual no nos vamos a meter ahora. Pero este juicio, dice San Gregorio, juicio donde serán condenados sin ser juzgados. No se juzgarán sus méritos, sino que serán condenados simplemente porque están sin fe. No tienen fe. Y que quede bien claro, no tienen la fe católica, que es la única fe. La fe sobrenatural, que es la única fe. No existe otra. No hay otra fe. Si por fe se entiende la verdadera fe, es la única fe. Tener cualquier creencia no es tener fe. No es tener la fe verdadera. La fe sobrenatural, la fe revelada por Dios, que es la fe cristiana, la fe católica, apostólica y romana. Esto no es para insultar a nadie, porque no queremos insultar a nadie y no debemos insultar a la gente, cuanto más, ¿no es cierto?, que pueda estar en error sin saberlo, sino es para tener muy claro la gracia que hemos recibido y por lo mismo la responsabilidad que tenemos ahora para procurar la salvación de aquellos que están en el error, en la incredulidad, en la infidelidad.
Lo mismo, ¿no es cierto?, ya no solo en el orden religioso, sino que como organizaciones pseudo-religiosas, sino que también la condenación pública y solemne de todas las ideologías perversas. Hoy por hoy, dense cuenta, en el mundo que estamos viviendo, tan, eh, tan increíble, porque ya es impactante lo que estamos presenciando todos, el comunismo. El comunismo. Hemos estado meses escuchando que la China comunista es el modelo para enfrentar un bicho. Imagínense, es grotesco todo esto. La China comunista, la China del anticristo. No por ser China, sino por la ideología comunista que tiene y que sojuzga a los pobres chinos y que tiene a una iglesia mártir en las catacumbas. Que hay millones de chinos católicos, hermanos en nuestra santa religión, y que luchan contra vientos y mareas y contra los Judas Iscariotes que los traicionan. Entonces, el comunismo, ¿no?, en China, porque de cada 5 seres humanos, uno está en la China comunista. Por eso les pongo el ejemplo, pero no es el único país comunista del mundo. Y dense cuenta que lo que está ocurriendo en todos los países es, pareciera, ¿no es cierto?, pareciera una especie de comunismo, ¿eh? Que se está, de una manera o de otra, instalando. Más o menos eh, camuflado, más o menos, pero en definitiva es eso. Y es por eso el odio al cristianismo, es por eso las quemas de las iglesias, es por eso la destrucción de la fe de las nuevas generaciones, es por eso que las universidades están controladas por el marxismo, incluso en Estados Unidos, como nos hemos enterado no hace mucho. Entonces, es una ideología de odio y que procura sembrar el odio a Dios. Por eso ha sido estudiada como una ideología ya en Carlos Marx, el padre de este comunismo moderno, ¿eh? Por sus vinculaciones satánicas, ¿no?, por sus referencias a Satanás. No es que sean propiamente ateos, son anti-Dios. Por supuesto, el ateísmo ya es un pecado. Y el ateo, como ateo, mientras sea ateo, si muere así no se salvará, se condenará. Pero aquí hay más incluso que eso. Entonces, serán condenados estos errores y públicamente ante la faz del mundo. Eh, y después vendrá el juicio de los, entonces, condenados sin ser juzgados, porque no hay juicio de discusión de sus méritos. A eso se refieren los santos. Es tan patente su incapacidad de presentarse a ser consideradas sus obras por su falta de fe, que son condenados. Eso es lo que quieren decir, en definitiva, los santos padres y los santos doctores. Después están el otro grupo, los que son condenados siendo juzgados, que es fundamentalmente el grupo de aquellos que, habiendo sido bautizados, siendo cristianos, católicos, tuvieron la fe verdadera, murieron en sus pecados mortales. Murieron sin arrepentimiento. Murieron en el seno de la iglesia, en el seno de la verdadera iglesia, pero en pecado mortal. En pecado mortal. Y esto es algo que distingue a la verdadera iglesia, a la Santa Iglesia Católica, al Arca de Noé del Nuevo Testamento, de todos los falsos cristianismos, de las sectas, donde se pretende, ¿no es cierto?, que se salvan por el solo hecho de ser miembros de la secta, y no tener las condiciones de una vida auténticamente cristiana, que solo se puede dar viviendo en gracia de Dios, estado de gracia que solo se puede tener estando en comunión con la Santa Iglesia Católica. Entonces, dice el apóstol, el salario del pecado es la muerte. No serán ellos excluidos del juicio, se tendrán en cuenta sus obras, se sopesarán sus obras. Las obras buenas que habían hecho en gracia de Dios, las obras malas que le habían sido perdonadas, no le serán
vueltas a enrostrar, digámoslo así. Perdieron las obras buenas, las obras que habían hecho estando en gracia de Dios, y después, cuando estuvieron en pecado mortal y se confesaron y recuperaron las obras buenas, y se le perdonaron los pecados que habían confesado honestamente, fielmente, como buenos cristianos, cuando lo eran, bueno, no les eran tenidos en cuenta para esta sentencia. ¿Por qué? Porque ya les fueron realmente perdonados. Sus obras buenas recuperaron los méritos, como hablamos la última vez. Pero terminan muriendo en pecado mortal. Terminan muriendo en pecado mortal. Y bueno, todas las obras buenas en gracia de Dios, que en su momento le habían merecido el cielo, las perdieron. Porque ya no merecieron el cielo en definitiva. Ya no, porque fueron condenados por morir en pecado mortal. Pero los pecados que se habían confesado en momentos en que lucharon por ser buenos cristianos, no les serán tenidos en cuenta. ¿Se dan cuenta? Por eso hay un juicio de discusión. Hay un juicio donde se toman en cuenta las obras, los méritos, los deméritos. ¿Y por qué serán condenados? Por los pecados en los cuales murieron, los pecados mortales, porque jamás los pecados veniales merecen el infierno. Serán condenados con juicio. Los que no tuvieron fe serán condenados sin juicio. Es tremendo. Claro, por eso mismo, una de las notas de la verdadera espiritualidad católica, de la que tuvieron siempre los verdaderos hijos de la Iglesia romana, fue el temor de Dios. Algo que algunos hoy en día, muchos por desgracia, dentro de la Iglesia, procuran quitarle al pueblo cristiano, diciendo que no es propio de un cristiano tener temor de Dios, que no sería propio de un cristiano tener temor de los castigos divinos. Eso es falsísimo. Por supuesto que es propio de un cristiano tener temor de Dios, tener temor de los castigos divinos. Claro que sí. Claro que sí. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cuántas almas se han salvado gracias al temor de Dios? Gracias a tener temor de los divinos castigos. ¿Cuántas? San Alfonso dice que más que los que tenían, insistían más en la confianza. No porque no haya que tener confianza, hay que tenerla también. Confianza en las divinas misericordias. Por supuesto que sí, pero una cosa no quita lo otro. Aquí está el misterio del verdadero cristianismo, el catolicismo. La confianza y el temor no se oponen, sino que deben conservarse en nuestro corazón, en esta vida. Entonces, aquí tenemos la situación en relación a los que reciben sentencia de condenación. Unos son condenados sin juicio porque no tienen la verdadera fe católica. Otros son condenados con juicio porque sí tenían la fe verdadera, pero la tenían muerta. Eran verdaderos miembros de la iglesia, pero murieron como miembros muertos, que se dice, porque su fe no estaba animada por la caridad. Les faltaba el estado de gracia, les faltaba la gracia santificante, por tener, aunque sea un solo pecado mortal en su alma, sin haberse arrepentido debidamente de él. En cuanto a los buenos, veamos la situación, la sentencia en cuanto a los buenos. En cuanto a los buenos, algunos se salvarán y no serán juzgados. De alguna manera esto había salido en alguna de las pláticas, pero vamos a entrar con mayor profundidad sobre este punto.
serán los pobres de espíritu por amor a Dios, más bien ellos juzgarán a los otros. Lo cual no se entiende solo de los apóstoles o de los discípulos más cercanos. Ya vimos una serie de alcances que podían tener esto. En todo caso, tengan presente lo siguiente, que es muy interesante esta precisión. Se dice que que se salvarán sin ser juzgados. Es una manera de decir, no hay que tomarlo esto de manera propia y rigurosa, dicen los grandes doctores, porque lo que se quiere decir con esta afirmación es que es tan patente, tan evidente, la virtud de estas almas, su unión con Dios, o es tan patente, tan evidente que no tienen pecado, que no pueden justamente ser juzgados. En ese sentido se dice. ¿Por qué? Porque su presencia misma impone la sentencia sin sopesar obras. Pongamos un ejemplo que se suele poner, y respecto de aquellos donde esto es más claro de todo. La Santísima Virgen María. Bueno, la Santísima Virgen María no hay que estar haciendo cálculos. Sabemos por la fe católica, jamás cometió pecado mortal, jamás cometió pecado venial, ni siquiera pecado venial semideliberado, jamás tuvo ninguna imperfección, ninguna. Es la perfección en una criatura, como es la Santísima Virgen, tan singular, tan pura, tan perfecta, que está en una situación como una creación aparte, que van a decir los santos a propósito de él. Tal su fidelidad a la gracia, del mismo momento de su Inmaculada Concepción. No hay nadie como ella que haya correspondido a la divina gracia de una manera tan perfecta que siempre buscó lo más perfecto, desde el mismo momento de su concepción inmaculada. Entonces, ¿cómo se puede comenzar a sopesar sus méritos? Si en todo fue lo más perfecto, en todo actuó lo más perfecto, y aquí se trata de juzgar las obras, como lo hemos dicho ya en otros momentos. Por eso la fiesta que hemos celebrado y terminamos la octava mañana, donde se los méritos de todos los santos. Y en primer lugar, la reina de todos los santos, la Santísima Virgen, con sus méritos gloriosos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay méritos menos perfectos. No hay momento, no hay actividad, no hay pensamiento, no hay palabra, no hay obra, no hay omisión de la Virgen Santísima que no haya sido lo más perfecto como criatura humana, correspondiendo a la gracia de Dios. No es juzgada en ese juicio de discusión de los méritos que se llama. Es patente, se impone por sí mismo, que en ella no corresponde sino el aplauso universal, la alabanza total, en la proclamación de que después del mismísimo Dios no hay nadie más santa, no hay nadie que haya tenido méritos más asombrosos que ella. Les voy a aludir a algo que es sorprendente, a propósito de lo que acabo de decir, que algunos dicen, bueno, pero y Jesucristo nuestro Señor como hombre, algunos doctores estoy hablando, ¿no? De grandes teólogos, no estoy hablando de opiniones de gente que no son de nuestro interés. Y bueno, algunos dicen que, claro, como Jesucristo tiene un doble aspecto, era comprensor del momento de su santísima encarnación, tenía la visión beatífica, contemplaba, ¿no es cierto?, el rostro de su Padre eterno, como Dios verdadero que es, perfecto Dios, perfecto hombre, tenía la ciencia divina como perfecto Dios, y tenía esta ciencia beatífica con la ciencia infusa y la ciencia experimental que se llama. Entonces Jesucristo podía en algo merecer en cuanto viador, mereció su propia glorificación corporal,
Y bueno, se dice de Jesucristo que en el caso de Jesucristo, bueno, es de una manera de hablar muy, muy amplia que se puede decir, que eh, es de alguna manera juzgado, digamos, claro, pero evidentemente si de la Santísima Virgen acabamos de decir, ¿no es cierto?, que ella en todo fue perfecta, ¿eh?, con la máxima donación de sí misma, la máxima correspondencia a la divina gracia que en todo la antecedió y la acompañó y la coronó. Y bueno, obviamente que el Rey de Reyes, de esto hay que decirlo todo con mayúsculas aún más grandes que lo que acabamos de decir de su Divina Madre. ¿Mm? Porque Él es justamente el Rey de Reyes. Pero no nos olvidemos que nos juzga en cuanto hombre. Por eso se ha planteado, ha habido esta pregunta. ¿Mm? Y la responden así, la responden así. Pero dense cuenta que hay otros personajes que reciben la sentencia, porque es el tema que hoy en día nos preocupa en esta charla de hoy día, que reciben la sentencia sin ser juzgados, ¿eh?, y donde no hay posibilidad ninguna de considerar eh, imperfecciones de parte de sus obras. ¿Y quiénes son? ¿Eh? Justamente aquellos que reciben sentencia de salvación eterna, ¿eh?, pero que no tienen obras personales, es decir, los niños bautizados. Los niños bautizados reciben sentencia de salvación eterna, pero no hay nada que discutir acerca de sus acciones porque no tienen acciones. Han muerto sin uso de razón, no podían cometer pecados, ¿eh? Y estamos hablando justamente de los que no tenían ningún uso de razón, no podían cometer pecados veniales siquiera, ¿eh? Entonces, se salvan por el hecho de estar en gracia de Dios, gracias al bautismo, al sacramento del bautismo, haber recibido las aguas regeneradoras del bautismo. ¿Mm? Entonces, es patente que ellos, por las promesas de nuestro divino Salvador, porque estaban bautizados, porque eran hijos de la Iglesia Católica, porque eran miembros vivos de esta única arca de salvación, que reciben la sentencia de salvación sin haber habido un juicio de discusión de sus obras. ¿Se dan cuenta? En cambio, eh, es decir, no hay ninguna mezcla de mal en el caso de los niños. En cambio, los que mueren en gracia de Dios, los que mueren en gracia de Dios, ¿eh?, y se salvan, digámoslo así, de los otros, siempre de alguna manera o de otra habrá discusión de sus méritos o deméritos. Claro, hemos dicho en otras oportunidades que los religiosos que lucharon y procuraron y vivieron con gran fervor, que los apóstoles, que santos discípulos, los santos canonizados, los que vivieron practicando heroicamente la virtud cristiana en todos los estados, ¿eh? También entre los casados, pongámonos con el gran San Isidro Labrador, Santa María la Cabeza y San Guillán, su hijo. ¿Eh? Son santos que practicaron heroicamente la virtud, están en la gloria. El juicio final, ¿eh?, no se discutirán sus méritos, claro, es patente que se salvaron. Pero bueno, aquí se aplica un poco lo que les decía anteriormente, ¿no es cierto? Es tan claro que se salvaron, es tan claro que prácticamente no hay, como dice Santo Tomás, hubo pequeñas flaquezas humanas, sí, qué sé yo, pero han juzgado, pero no porque realmente no haya habido ninguna consideración de los méritos y deméritos, sino que es una manera metafórica de hablar para decir que en realidad fue muy patente y muy rápido, digámoslo así, ese juicio de los que vivieron de una manera tan virtuosa. En cambio, hay otros que entre que se levantaban y caían, entre que anduvieron mezclados de muchas cosas, contaminados por el mundo y en un tira y afloje permanente de su vida cristiana. Y bueno, y a Dios gracias se salvaron. Bueno, hay mucho que tener en cuenta ahí. Hay mucho que sopesar. Se salvaron, sí,
Su sentencia es de salvación, sí, pero habrá una gran discusión de sus méritos y deméritos. Espero explicarme lo suficiente al respecto. Por eso se dice que son juzgados, se salvan pero son juzgados con este juicio de discusión, donde se hará como muy patente las consecuencias de sus actuares, las repercusiones que tuvieron estos comportamientos. Entonces, pasemos en este orden de cosas a la dictación de la sentencia, que es de mucho interés. Entonces tenemos los condenados y los salvados, unos con juicio y otros sin juicio, entre los condenados y entre los salvados, con juicio y sin juicio, pero siempre con sentencia. La sentencia, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y creo que puede ser novedoso para ustedes, porque es una precisión de mucho interés, creo, y que muestra justamente la grandeza de este juicio y de por qué en este juicio se hará manifiesta la justicia de Dios. Y por eso tiene que ser un alimento permanente del sagrado temor de Dios que se ha perdido tanto. La sentencia, la dictación de la sentencia será de dos órdenes distintos. Por una parte, será la sentencia individual. Cada uno recibirá una sentencia individual. Y esa sentencia individual le será comunicada internamente por esta iluminación de la cual hemos hablado ya en oportunidades anteriores. Esta iluminación por la cual el Rey de Reyes, a través de la Madre de Dios, comunicará y bajará a través de las jerarquías de los santos a cada una de las conciencias. Así como se comunicó la luz para que cada una de las conciencias se iluminara y viera todos sus méritos y deméritos, sus pecados y sus virtudes, lo que hicieron y lo que no hicieron, etcétera, acerca de lo cual fueron juzgados, así también bajará la luz, digámoslo así, y comunicándose a todos cuál sentencia recibirá según sus obras cada uno, y que será conocida por todos. ¿Qué pasó con Juan Pérez? ¿Qué pasó con Francisca Soto? ¿Qué pasó con cada uno? Se comunicará a todo el mundo. Pero eso en el orden individual. Pero habrá otra sentencia. Esa sentencia será silenciosa. Lo que no quita que sea aterradora, indudablemente. Si por algo los santos temblaron tanto ante el día del juicio. Nada oculto quedará sin darse a luz. Nada escondido quedará sin ser publicado desde los techos, como dice nuestro Señor. Pero habrá una sentencia pública. Esa sentencia pública será eso, pública. Es decir, la sentencia que ya la conocemos, Señor Jesucristo ha dado a conocer. Venid benditos de mi Padre, les va a decir a los que se salvaron. Esa sentencia no será silenciosa y comunicada individualmente a cada uno, sino que será la sentencia pública, solemne, social, que escucharán todos los que se salvan. Todos los que se salvan. Esa sentencia será exterior, retumbará. Algunos dicen, y es muy impresionante, creo, el meditarlo, que será como sonando la trompeta del arcángel San Miguel. La proclamación de ese venid benditos de mi Padre.
porque me disteis de comer, me disteis de beber, etcétera, etcétera, las obras de misericordia. Acordándose, teniendo presente que si acaso, que por si acaso queda hay alguna confusión, si con las obras de misericordia corporales, que son las más pequeñas y son obras de misericordia, en principio, y no de justicia, así juzgó el Rey de Reyes y los premió, con cuánta mayor asombro será decretado, será premiado las obras de justicia, las obras grandiosas, que fueron objeto, ¿no es cierto?, repercusiones eternas para la salvación de los pueblos, para la salvación del mundo. Por eso la gran alabanza que recibirá la Madre de Dios, puesto que todo el mundo estuvo pendiente de su consentimiento al Arcángel San Gabriel y el acompañar a nuestro Señor hasta la cruz y seguir con los apóstoles hasta el final. Grosso la aclamación a la reina de todas las reinas, a la emperatriz de cielos y tierra, porque sus obras serán las más coronadas, las más alabadas, las más reconocidas, las más premiadas por Dios. Obviamente, no hay nadie más santa que ella. Y bueno, pero tengan eso presente en relación a todos los santos, a San José, a San Juan Bautista, al Colegio de los Apóstoles, partiendo por nuestro Padre, Señor San Pedro, y el glorioso Padre de todos nosotros en la fe católica, el glorioso apóstol Santiago el Mayor. Por eso Católico Jacobeo, el canal de YouTube al cual los invitamos a sumarse, a visitar. Comenzamos mañana el mes de María, los invitamos a sumarse y a participar. ¿Se dan cuenta? Entonces será el venid benditos de mi Padre. Será verdaderamente una cosa, pero apoteósica. Total y absolutamente apoteósica. Partiendo por esa exaltación y ese trisagio mariano que todos le cantarán a nuestra reina, a la emperatriz del corazón de Dios, que es la Santísima Virgen. Y así a todos los santos según sus jerarquías. ¿Por qué? Porque ¿qué de obras hicieron? ¿Acaso la Virgen solo practicó obras de misericordia? No, es evidente que no. Y los santos tampoco. Hicieron, por supuesto, todas las obras de misericordia que tuvieron, todas las tuvieron, pero ciertamente tuvieron también otras obras incluso más grandes, con repercusiones aún más increíbles, más asombrosas. Cuán grande es la justicia de Dios, porque es corona de justicia la que recibirán. Son sus méritos los que serán coronados. Méritos que pudieron tener por la misericordia de Dios que murió en la cruz por nosotros, sí, claro, pero el mérito y la misericordia divina no se opone a la divina justicia. Son dos caras de una misma moneda. Que quede muy claro esto contra el luteranismo reinante, por desgracia, en medio de la confusión que hay en tantas almas. Entonces esto es verdaderamente apoteósico. Esta sentencia será el aplauso universal. Y, por otro lado, la sentencia de condenación pública, solemne, colectiva: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para Satanás, para los ángeles. Apartaos de mí, malditos. Sí, todos recibieron su sentencia particular por esa iluminación interior, los que se salvan y los que se condenan, cada uno según los méritos o deméritos particulares de cada uno. Eso será silencioso, esa sentencia será silenciosa, pero estará esta sentencia de salvación y de condenación, según sea el caso, colectivas, públicas, que todo el mundo escuchará. Y que San Miguel amplificará, digámoslo así,
que retumbará en el universo entero. Y los malvados, los corruptos, que corrompieron las almas, que quitaron la inocencia a los niños, que pervirtieron las naciones cristianas, que instauraron las leyes, no solamente del aborto, porque hemos llegado a eso ya, a esa increíble abominación, sino las leyes que secularizaron los estados, que descristianizaron nuestros reinos para perdición de las almas, pisoteando los derechos del Rey Eterno y de su Santísima Madre, quedarán patentes ante la faz del mundo. Apartados de mí, malditos, id al fuego eterno. Y comenta el gran Francisco Suárez, el doctor piadoso, que se note bien, dice: venid benditos de mi Padre, apartaos malditos. Dice, no dice apartados malditos de mi Padre, porque no están en el mismo nivel. Unos fueron predestinados de toda la eternidad para la gloria, pero a todos Dios le dio la posibilidad de salvarse. Es decir, los que se condenaron no porque Dios no haya querido de ninguna manera su salvación, sino que se han condenado por su propia culpa. Esa es la sentencia pública que retumbará en el mundo entero. En el mundo entero. Y hagamos un paréntesis en esta sentencia, porque es de mucho interés y complementa las cosas que hemos ido diciendo y algunas cosas que hemos dicho. Bueno, para la próxima iremos dando mayores precisiones, porque es como un edificio que hay que irle poniendo piedras para que todo vaya teniendo una cierta armonía y un orden que nos permita entender lo anterior. Entonces dicen los grandes doctores de la Iglesia, que son unánimes al respecto, por favor, y este es un error muy propagado, por eso es importante tenerlo claro, digamos. Dicen, vayan al fuego eterno, apartados de mí, malditos, vayan al fuego eterno, a causa de sus malas obras. Por lo tanto, los bebés sin bautismo partieron al otro mundo, desgraciadamente, sin haber sido hechos hijos de Dios, sin haber sido incorporados a la Santa Iglesia Católica. A ellos no se les aplica esto, porque no tuvieron obras de su parte. No se les aplica lo del fuego, ¿se dan cuenta? Reciben sí sentencia, pero es la sentencia por el hecho de no estar en gracia de Dios, pero no les toca el fuego, porque el fuego es solo y exclusivamente para los que obraron personalmente, voluntariamente, la iniquidad. Y es por eso que van a estar ellos presentes en el juicio, como lo conversamos en su momento, porque ellos, como todos los hombres y todos los testigos del juicio, y hasta los ángeles, va a quedar manifiesto, revelado, va a ser una apoteosis de la justicia de Dios. Estos niños que mueren con el pecado original, y no es culpa de ellos morir con el pecado original, es culpa de otros en todo caso, si es que ha habido culpa, ¿no es cierto? Verán de manera clarísima al juez, a los apóstoles que trabajaron por el bautismo de todos los niños, y también verán el pecado, verán a Adán y Eva y las consecuencias de su pecado, que su pecado será patente a la faz del mundo. Siendo que Adán y Eva, tengámoslo claro, se salvaron. Fueron penitentes, arrepentidos y se salvaron. Por intercesión de la Santísima Virgen, murieron arrepentidos y penitentes. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque estos niños reconocerán la justicia de la sentencia que les corresponde a ellos. Sentencia que no fue acompañada de juicio de ellos porque no tenían obras. Es parte de esta justicia perfectísima, intachable de Dios, porque es infinitamente justo. Y
Entonces, estos niños reconocerán la justicia de su situación sin tener tristeza ninguna, sino que verán que no les corresponde y ellos reconocen y aceptan el juicio, la sentencia, no el juicio de sus obras, porque no la tienen, pero sí la sentencia. No han sido llamados al venid benditos de mi Padre, ni han sido llamados con los niños que están en gracia de Dios. ¿Qué ocurrirá a continuación? Y con esto vamos terminando. Será la sentencia, la comunicación de la sentencia, será acompañada de la ejecución de la sentencia. Y esta ejecución de la sentencia es muy importante porque la sentencia, hemos dicho, será pública, la sentencia colectiva, el venid benditos y apartados de mí malditos. Venid benditos de mi Padre y apartados de mí malditos. Y será pública porque el juicio fue público, corresponde que sea público. Y entonces esa sentencia será ejecutada de inmediato. La sentencia en el caso de los condenados al fuego eterno, apartados de mí malditos, es lo que se llama la pena de daño, es el dogma de que no verán jamás ninguno de los condenados al fuego eterno, jamás, nunca saldrán de la privación terriblemente dolorosa de la visión beatífica de la Santísima Trinidad. Entonces, apartados de mí, malditos, id al fuego eterno. Irán a los tormentos que recibirán de la divina justicia, de la venganza de Dios para con todas sus maldades en proporción a las maldades que tuvieron. Entonces se dan cuenta, dicen, aparecerá inmediatamente el fuego de la divina cólera que arrastrará, que tragará a todos los obradores de iniquidad. Y será una muestra visible de esta divina justicia vengadora de la maldad. ¿Cuánta gente dice, pero si hay otra justicia, hay una justicia de Dios? Sí, pero esa justicia de Dios realmente es. Claro que lo es. Dios no puede no ser justo. Sería una herejía y una blasfemia sostener lo contrario. Sino, no solamente lo es, sino que la veremos ejecutarse en el día del juicio final. Porque el juicio particular de cada uno no lo conocemos. No lo conocemos. San Vicente, que les contaba Palotti, cuando hizo eso mostrando el rostro del ejecutado, bueno, lo hizo por una especial gracia que se le dan a los santos nomás, pero el común de los mortales, ¿no es cierto?, no le consta esa condenación de un alma en ese momento. Y no nos corresponde en esos momentos hacer juicios al común de los mortales. Pero en el juicio final sí veremos la ejecución de la sentencia de los malvados. Sí la veremos. Como también veremos la ejecución de la sentencia de los salvados, de los que murieron en la justicia de Dios, que son los que viven y mueren en gracia de Dios. Por eso serán coronados con corona de justicia. Y por eso el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de la justicia, el Evangelio de la justicia. Vivieron justamente según la justicia de Dios, serán coronados con corona de justicia y serán arrebatados, ya estaban arrebatados en los aires, ¿no es cierto?, haciéndole corte al Rey Eterno, toda la humanidad que se había salvado, y bueno, entrarán al paraíso, volarán con Cristo Jesús, con la Virgen, con los apóstoles, y entrarán y se cerrará la puerta de la eterna gloria. Es decir, la separación definitiva de los buenos y de los malos, de los buenos cristianos que se salvaron, hayan sido o no hayan sido juzgadas sus obras, según la explicación que dimos, y los malos, los que no tuvieron fe, o los malos cristianos que murieron en
en la injusticia, en el pecado mortal, y que serán tragados por el fuego de la divina justicia. ¿Mm? Separación para siempre. Ejecución de la sentencia. Venid benditos de mi Padre, y todos los elegidos acompañados de sus ángeles buenos, de todos los ángeles que estaban presentes, acompañados de ellos, vuelan y entran en la eterna gloria. Los malos, arrastrados con sus cuerpos pesadísimos, violentamente por los demonios, van al lugar de su eterna y definitiva sufrimiento, donde nunca más se moverán. Los que se salvan tendrán un gran movimiento, uno de los dotes de los cuerpos glorificados, la dote de la agilidad. Separación, ejecución de la sentencia. Ya no están juntos, están separados para siempre. Y para los que se salvaron no será objeto de tristeza los que se condenaron, sino alabanza de la divina justicia. Odio sempiterno a los malvados que perdieron las almas robándole a Dios su gloria. Hay que odiar la maldad y odiarla, y entre más santos más se odia el pecado, más se odia la maldad, y en este caso, como están condenados para siempre, se los odia también a ellos, porque están endurecidos, petrificados en la maldad. Por eso nunca, jamás habrán escuchado ustedes en el catecismo que hay que amar al demonio. ¿Cómo va a amar al demonio? Si en el demonio no se puede distinguir el ángel del pecado. Se hizo pecado, se unió indisolublemente con el pecado en el caso, ¿no es cierto?, de los ángeles malos. Mientras dura esta vida, en el tiempo de la misericordia, podemos distinguir en el malvado la capacidad de salvación y rezamos por su conversión porque queremos su salvación. Pero, como les dije, odiando su pecado y odiando el desorden de su corazón. Entonces, separación definitiva, ejecución de la sentencia. Es dogma de fe esta instantánea e irrevocable ejecución de la sentencia. Visible, palpable, presenciada por todos. Por eso es que los justos, con Cristo a la cabeza, con la Virgen Santísima, entrarán en el cielo con sus cuerpos gloriosos, teniendo más gloria los elegidos que ya habían entrado en el paraíso antes, van a tener ahora más gloria porque se les va a agregar la gloria accidental de su cuerpo glorificado. Los que entran por primera vez estaban en el purgatorio hasta el último momento del juicio, hasta el momento del juicio final, no habían entrado al cielo. Ahora van a entrar al cielo con la gloria que posee ya el alma y con sus cuerpos glorificados accidentalmente, porque en el juicio se presentarán con su alma glorificada por el hecho mismo de que se salvaron y ya salieron del purgatorio, porque el purgatorio acaba para el juicio. Los ángeles, como les dije, acompañan a los elegidos a entrar a la gloria. Imagínense la alegría de que sus ahijados, digámoslo así, han logrado el objetivo para el cual fueron creados. Y los ángeles malos, los demonios, irán al infierno con los malvados, con el botín que lograron, para también su tormento, como vimos en la oportunidad en que tratamos de la presencia de los ángeles en el juicio. Será para mayor tormento de ellos mismos el tener las compañías que tienen en el infierno.
Y por último, quería decirles que mediten sobre esto. Reflexiónenlo. Se ha subido a YouTube, escúchenlo varias veces, qué sé yo. Veamos qué podemos hacer después. Vamos a dejar el tema para la próxima de qué pasa con el mundo después de Jesús, la Virgen, los santos, los elegidos se van todos al cielo, a la gloria, los malos son tragados en el fuego eterno, son tragados bajo la tierra. ¿Y qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con él? Es decir, el cielo no está en la tierra. No está en la tierra. Y esto lo digo, ojalá con fuerza, porque el cielo no está en la tierra. Por algo el cielo es el cielo. El cielo beatífico no es aquí, es allá. Y es por eso, venid, benditos de mi Padre. Se van a otro lugar. Lo dice Jesucristo. Porque si no lo dijera, ¿no es cierto? Habría que cambiar el evangelio, habría que decir, bueno, quedaos aquí, benditos de mi Padre. No dice eso. Venid, benditos. Se van a otro lugar. Apartaos de mí, malditos. Váyanse al fuego eterno. Pues se van a otro lugar. ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con el mundo que conocemos? ¿Qué ocurre con él? Lo dejamos para la próxima, eso. Recemos una Ave María pidiendo a la Madre de Dios, a la Reina de todas las reinas, que por su misericordia nos salvemos y un día en el día del juicio final seamos de aquellos que con alegría proclaman que es solo por ella que nos hemos salvado, por su misericordia, porque ella amorosísimamente nos alcanzó siempre las gracias de su Hijo, para que nosotros perseveráramos, nos levantáramos de las caídas y volviéramos a confesarnos y a mantenernos en la lucha hasta la muerte para poder salvarnos. Porque los hijos de María no pueden perecer. Seamos verdaderos hijos de María y estaremos a la derecha en el juicio final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los niños no tienen posibilidad alguna de bautismo de deseo, que el único bautismo espiritual que podría entender como algo así, algo que tuviera sentido, sería bautismo de deseo, pero el bautismo de deseo supone el deseo de la persona. ¿Se dan cuenta? Una cosa es que un papá y una mamá que están esperando un bebé tengan el deseo de bautizar a sus hijos y hagan todo lo que está de su parte para que reciba el bautismo, y mientras está en los 9 meses de gestación, ¿no es cierto?, recen siempre pidiendo la gracia del bautismo para el niño, que no vaya a ocurrir nada que pueda resultar en desmedro de la criatura y que pueda eventualmente morir sin el bautismo. Eso sería los padres tienen el deseo del bautismo para sus hijos, pero no el bautismo de deseo del cual se habla en católico. En católico el bautismo de deseo eventualmente lo puede tener una persona que con ignorancia invencible, puede estar inaccesible, digámoslo así, a la iglesia, a los misioneros, qué sé yo, eventualmente puede tener un bautismo de deseo fruto de su correspondencia a las gracias actuales y terminar, ¿no es cierto?, haciendo un acto de caridad perfecta y recibiendo, fruto de esa correspondencia a las gracias actuales,
incluso un ángel del cielo que le fuera a comunicar lo básico de la fe sobrenatural. Pero no es el caso. Lo que acabo de decirles, dense cuenta, es complemento de lo que aludía, que eventillos que nacen, por ejemplo, dentro del judaísmo talmúdico o en el islam o qué sé yo, ¿pueden haber almas de buena voluntad? Claro que pueden haberlas. No sabemos cuáles son, no sabemos cuántas son, eso solamente Dios lo sabe. Pero por eso mismo es tan importante que recemos por las santas misiones, que recemos por la conversión de los judíos, por la conversión de los musulmanes, por la conversión de todos los hombres que no conocen al verdadero Dios, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de que un niño de católicos, de padres católicos, muere sin bautismo. Puede ser que sea sin culpa a los padres, por si acaso. Entonces, los papás, está muy bien que tengan el deseo de bautizar a sus hijos, pero eso no es un bautismo espiritual. Los niños, sin uso de razón, no pueden tener el bautismo de deseo. Entonces, a menos que los niños sean asesinados por odio a nuestra santa religión, que serían mártires como los mártires inocentes, a menos que fuera el caso, a los niños hay que bautizarlos y procurar y ser apóstoles del bautismo de los pequeños, incluso de aquellos que están en serio peligro en el seno materno. Por eso, lo que ha salido en otros temas, en otras ocasiones, ¿no es cierto? Sepan bautizar de emergencia. Y dicen los teólogos católicos que el niño, por más que el médico diga, no, si el bebé ya murió hace 5 minutos. Bueno, está hablando el médico como médico. El médico no puede saber que el alma se salió del cuerpo. Entonces, mientras no hayan signos evidentes de putrefacción, todo bebé puede ser bautizado bajo la condición de que su alma todavía esté unida a su cuerpo. Así que dense cuenta que esto significa que muchos niños que por desgracia, por ignorancia, por descuido, no se tienen en cuenta esto, muchos niños podrían ser bautizados. Muchos niños podrían ser bautizados. No fueron bautizados con el agua. Que eso será una misa para consolar a los papás y que tengan el valor cristiano de superar la pena de haber perdido a sus hijos y que no alcanzaron a ser bautizados. Pero no es para que los niños reciban el bautismo. Eso no tiene fundamento. ¿Y para qué decir, no es cierto, estar poniéndole que le echan agüita no sé qué y para que se le aplique la agüita al niño? El niño murió hace 2 años y lo estoy bautizando ahora y no hay fundamento ninguno. Ninguno. Vamos a ver, les dije, y lo dejo para la próxima, lo que ocurrirá con esos niños. Lo dejo para la próxima. ¿Qué pasa con el mundo después de esta ejecución de la sentencia? Ahí están los niños. Ahí entran a jugar un rol los niños sin bautismo, para que sepan que vamos a tratar un poco ese tema. Y bueno, el santo ángel de la guarda que él se condena, para el ángel de la guarda es la misma actitud que les digo a propósito de los hombres que se salvan y que entre los condenados tienen parientes, seres que amaron aquí en la tierra, pero que ya no aman, porque están excluidos de la caridad divina. Los ángeles de la guarda son ángeles santos, que aman a Dios sobre todas las cosas. Si su protegido se condenó rechazando las luces, la asistencia, la protección de su santo ángel guardián. El ángel guardián adorará los designios de Dios y glorificará la justicia de su sentencia condenatoria. Por eso se habla del Dios de las venganzas, porque Dios se vengará de las maldades de todos aquellos que no quisieron arrepentirse. Es por eso que les insisto, ¿no es cierto? Es el juicio donde se manifestará la grandeza infinita de la divina justicia, de la justicia del Rey eterno, del Rey de la gloria. Y es por eso también que decía un padre de la iglesia, que lo encontré bien impactante, ¿no? Pero es como un resumen de todo lo que hemos hablado. Dice, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue para salvar a los pobres pecadores.
Para eso vino, para que se salven los pobres pecadores. Y Dios quiere la salvación de todos los pobres pecadores. Pero la segunda venida será para dictar sentencia contra los pecadores que no quisieron arrepentirse. Por eso, de alguna manera, ¿no es cierto?, la justicia, de alguna manera, la justicia se expresa de una manera como muy, con letras súper mayúsculas y bien negritas, digamos, castigando a la maldad. Por supuesto que justicia coronar el bien, pero de una manera especial nos impresiona a nosotros en el castigo de la maldad, el castigo definitivo de la maldad, la separación definitiva, ¿no es cierto?, del trigo y la cizaña, como dice el divino Salvador del mundo. Siendo que ese mismo divino Salvador, con su corazón lleno de misericordia, dice, todavía no hay que cortar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque todavía quiere darle al menos una oportunidad más a los que se han entregado al pecado. Pero en el día del juicio final, ya que toda su terrible rigor. Por eso hablamos de un juicio severísimo. Dios es severo. Dios es severo. Nos asusta, así. A mí también me asusta. Nos tiene que asustar. Y si no estamos asustados, los clérigos le hace mucho mal al pueblo cristiano. Porque seremos juzgados por un Dios severo. Así lo dicen los santos. Y es por eso que San Pedro Claver en su catecismo le enseñaba a los negritos que venían en los barcos, ¿no es cierto?, en situaciones horrorosas, les mostraba el juicio y les mostraba la divina justicia y les mostraba el Dios premiador de la virtud y el Dios castigador de la maldad. Los santos hablaban del Dios castigador de la maldad. Hoy en día está prohibido, Dios no es castigador. Eso ya parece que no se discute siquiera. No, es que Dios es castigador de la maldad, es castigador de la impenitencia final, como es premiador, por supuesto, ¿no es cierto?, de la virtud que persevera hasta el final, como también es premiador del pecador arrepentido, que por su penitencia, ¿no es cierto?, lloró sus pecados y se salvó. Dios premiador y castigador. Dios justo y misericordioso. Son cosas que en Dios no se oponen. Y todo el afán de oponer estos aspectos tan asombrosos y tan misteriosos de Dios han llevado a la confusión al pueblo cristiano. Y han llevado al pueblo cristiano a que se pierda el temor de Dios y que esté propagada, ¿no es cierto?, el desorden moral, de una manera especial la descomposición de la familia y los pecados tan terribles contra la familia, que son pecados colectivos, son pecados sociales, pecados que se harán manifiestos, como les decía el otro día, ¿no? Imagínense en el juicio, en el momento del juicio, los padres tengan rendir cuenta a Dios por los hijos que no están allí porque no existieron por su culpa. Si el pecado de anticoncepción es un pecado atroz. En el caso del aborto, dense cuenta, en el caso de los niños abortados por padres criminales, esos niños le cantarán a Dios las glorias de decir que existen y serán tiempo los niños. Pero los niños que no existen, los niños que ni siquiera les dejaron, es macabro. Los ángeles de ellos estarán reclamando todo el rigor de la justicia divina. Así que aquí estamos ante un misterio tremendo. Santo temor de Dios. Santo temor de Dios. Dicen que San Efrén, el diácono santo de Siria, llamado arpa del Espíritu Santo, como más convertida gente era predicando el juicio final. Siento que escribía maravillosamente y las alababa, pero la gente se convertía más viendo los terribles castigos de Dios.
Y bueno, es cosa de leer la vida de los santos y nos vamos a encontrar eso reiteradamente. Es una herejía brutal Ujú. que tiene orígenes de los protestantes racionalistas, bajo el pretexto de que Dios no tiene una justicia vengativa contra los malos. Entonces, afirman la herejía, porque es una herejía brutal, de que se aniquilarían, se fumarían los malos, desaparecerían las almas, volverían a la nada. Como decía uno, eso es negar la divina justicia, porque los malos, el desaparecer de los malos, significa que no son castigados. Y justamente ante la maldad, lo justo es el castigo. La justicia malos, no que desaparezcan los malos, porque eso significaría que tampoco existe el infierno, claro está. Y si no existe el infierno, no existe, y no existirían los malos condenados al infierno, porque va a existir el demonio, Satanás y todos los demonios, los ángeles malos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, vayan sacando consecuencias a los herejes. Para inventar cosas. El punto es que Dios enseña todo lo contrario de eso. En todo caso, alguna reflexión final sobre el tema de la ejecución de la sentencia, que viene bien que la repasemos, que le demos vuelta, por ser una verdad tan impactante ante nuestra humana miseria y que nos lleva justamente también con este santo temor de Dios a algo que no se opone al temor de Dios y que se complementa con el temor de Dios, que es la confianza en la que es refugio de los pecadores y madre de todas las misericordias. Así que confiemos en ella, no nos soltemos de su mano, recemos el rosario todos los días, llevemos el santo escapulario puesto debidamente, devotamente, y estaremos, Dios mediante, hasta la muerte, en el camino que lleva al cielo. Les doy la bendición final. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen.